bandwidth requerida, ¿no? Si tienen la capacidad necesaria de hacerlo. Y también pueden hacer preguntas, no somos tantos. Puede ser con levantando la mano y usando el micrófono o a través del chat. Para comenzar, permítanme unas breves palabras sobre la plataforma suiza de ONG para la reducción de riesgo de desastres. Actualmente la plataforma es una red de 19 organizaciones. Nuestro objetivo es fomentar un entendimiento común sobre cómo integrar óptimamente la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en programas y proyectos. Y, en última instancia, aumentar la resiliencia de las comunidades por las que trabajamos con nuestros proyectos. Este webinar forma parte del fortalecimiento de capacidades, una de las 3 áreas de trabajo de la plataforma. Brindar apoyo conceptual y participar en la incidencia política son nuestras otras 2 áreas de trabajo. La plataforma recibe financiación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, incluido para este webinar. El webinar de hoy está dedicado al tema de los testigos silenciosos. Testigos silenciosos constituyen uno de los 3 pilares de un análisis sólido de riesgos. Los otros 2 son el análisis comunitario de las vulnerabilidades y capacidades y los análisis técnicos de amenazas, en las que nos centramos hace 2 años. Bueno, cedo ahora la palabra a Georg Heim. Georg es geomorfólogo y tiene una maestría en ciencias en geografía. Cuenta con una amplia experiencia en evaluaciones de riesgos y amenazas, así como en la planificación e implementación de medidas de mitigación, entre otras. Por favor, Georg, tienes la palabra. Perfecto. Ok, muy buenos días a todos y es un gran placer de poder dar esta presentación. La presentación va a ser interactiva, así que agradezco su participación durante los próximos 90 minutos. Me alegra mucho también ver que haya tantas personas de Honduras. Van a ver que hay de vez en cuando unas fotos de Honduras también. Lo van a reconocer, yo creo. El tema de hoy, tal como mencionó Tony, trata de los testigos morfológicos. Em, Son fenómenos o objetos que vemos en terreno que nos cuenta historias de lo que ha ocurrido en el pasado, sea para caídas de rocas, deslizamientos, flujos detríticos, menos para inundaciones, porque la inundación normalmente viene y se va. Y después se ve quizás alguna basura que está colocada en los árboles, pero mayormente no se ve mucho de las inundaciones. En esta presentación seleccioné el proceso de deslizamientos y de caídas para explicarles qué son los testigos morfológicos, para entrenar sus ojos para reconocer esos procesos en terreno. Si de pronto surge una pregunta, una duda, les pido el favor de activar su micrófono y para preguntar, así tenemos una interacción que la veo importante. Quisiera empezar con, con un video de Blatten. Blatten es un pueblo en el sur de Suiza, bien montañosa. Hace 2 semanas
evacuaron este sitio por las autoridades detectaron movimientos en la montaña y no se sabía qué tamaño va a tener un posible derrumbe, pero por si acaso evacuaron las 300 casas y es ahora un poco más que una semana en que derrumbó la montaña y enterró a las 300 casas, o sea, el pueblo ya no existe, o unas pocas casas nomás. Gracias a un sistema de alerta temprana, hubo, entre paréntesis, un solo muerto. Las demás personas han podido ser rescatadas o evacuadas. Y con este video empiezo. Lo siento, está en inglés, pero yo creo solamente ver el video da un poco la impresión de tantos fenómenos morfológicos que se ve. Está el buen tipo. ¿Se escucha la voz o no? No, No se escucha el Ya, video. perfecto. Entonces yo voy a comentar. Ha nevado, estamos a fines de invierno. Un glaciar fue cubierto por un derrumbe y ese derrumbe provocó en que el glaciar entero derrumbó y son 9 millones de metros cúbicos de material, que es muchísimo, que derrumbó. Las personas perdieron todo lo que tenían. Hasta hoy están sin nada, con su camisa y sin nada. Los animales también han sido podido evacuados. Aquí vemos la enorme fuerza que tiene ese derrumbe. Solo por la presión del aire, muchos árboles y casas derrumbaron también. Lo que vemos aquí es la antes y después. Arriba el pueblo anterior y el pueblo como se presenta ahora. Además, ese derrumbe represó el río Lonza y que creó un lago. Y en esos días estamos con el peligro en que el lago podía, con una ola, sobrepasar el depósito y crear una ola tremenda para los pueblos río abajo que parcialmente también están evacuados. Esas son las casas que permanecieron, las pocas, lo demás está cubierto por material de hielo, pero también material obviamente de roca. Puede ser que tiene efecto del cambio climático por la descongelación de la roca, aunque esto todavía está en proceso de evaluación. Bueno, con eso paro el video, pero yo creo, aquí ven lo antes y después del valle. Y es obvio, es un testigo morfológico que todos vemos, es evidente lo antes y después de este pueblo. Ok, perdón, voy a terminar el video. Ok. Estamos de vuelta en la presentación y espero que me escuchen bien, si no, me avisen, por favor. El título de esta presentación se llama Entrena tus ojos. Quiere decir, no vamos a necesitar contar con experiencia profunda, no necesitamos la calculadora, es solo ver lo que vemos en terreno, es lo que importa en esta presentación. Así que se trata de un análisis rápido de las amenazas,
de caídas y deslizamientos. Lo que vemos en la foto es un bloque tremendo de unos 4 metros de largo y aprox 2 metros de ancho que está a punto de caer. Río abajo hay poblaciones que más adelante lo van a conocer. Tal como digo, aquí hablamos de un proceso de deslizamiento. En este caso es un deslizamiento superficial rápido. Abajo corre un tren y es poca el volumen que va a derrumbar, pero aunque es poco, tiene su fuerza tremendo para que se desvíe el tren entero. Por el otro lado tenemos el proceso de las caídas. Veo que este video no se activa. Es un bloque grande que se cae. Eso ocurrió hace un par de años atrás. Así que entrenar nuestros ojos es el objetivo. Y me gustaría que conozcan las características de esos dos procesos. Y que reconozcan esos testigos morfológicos que les ayude en terreno a evaluar la situación. Tenemos tanto para caídas como para deslizamientos 2 fases de introducción seguidos por ejercicios. En el medio del tiempo, después de unos 45 minutos, pensamos de hacer un descanso de 10 minutos y al final va a ser un pequeño test, entre paréntesis. Bueno, vamos al proceso de caída. En este caso es una casa que está al pie de un farallón, de un muro, de una pared vertical con harta caída de bloques. Lo bueno en ese proceso es sigue una cierta regla. Aquí vemos un punto de desencadenamiento donde pueden caer rocas y al final lo que nos interesa es hasta dónde llegan esos bloques. Si, por ejemplo, donde está la flechita, si aquí se encuentra una casa, ¿está amenazada o no? O si es más alejada, ¿está amenazada o no? Lo bueno es, tal como digo, hay una regla en que pendientes globales, quiere decir la pendiente entre una línea horizontal y la línea que mira hacia el punto más arriba del muro, si este ángulo es inferior a 28 grados, los bloques no llegan. Eso es bueno. Así que cuando cuentan con una aplicación en su celular, hay varios que son gratuitos, donde pueden medir este ángulo, línea horizontal hasta el punto más arriba, y si es inferior a 28 grados, no van a correr riesgos. Así que eso nos sirve mucho. Entre el punto de desencadenamiento hasta el punto final es la línea de la trayectoria de los bloques. Son testigos morfológicos clásicos, ¿no? Todos estos bloques que vemos acá obviamente no han sido transportados por el hombre porque son demasiado pesados, pero nos indica que en algún sitio, no sé si este muro o si vienen de acá, ocurrió un derrumbe y nos informa que probablemente en el futuro puede haber otros derrumbes también. Yo creo que este testigo morfológico es evidente. Lo que me gusta también es mostrarles que el agricultor construyó una medida de mitigación que no tiene costo. O sea, coleccionó esas rocas y creó un muro de protección. Es como un colchón de amortiguamiento. Cuando caen los bloques, quedan frenados antes de derrumbar la casa. Y me gusta mucho. Lo otro, si seguimos observando estos testigos morfológicos, estos bloques, vemos que hay, aunque es la misma geología, la misma litología, vemos diferentes colores de esos bloques. ¿Por qué?
es porque tiene diferentes edades de estar en el lugar. En el bloque abajo vemos que ya tiene un poco de vegetación. Y ese bloque es antiguo, puede que tenga 100 años, 2, 3, 400 años. En cambio, este bloque acá arriba, que viene del mismo lugar, de la misma, misma montaña, es reciente. No cuenta ni con nada de vegetación. Sus ángulos son agudos. em, Casi se puede lastimar cuando uno toca la roca. Es obvio que es reciente. Quiere decir, al parecer, hubo varios eventos. No era solamente un evento, sino eran varios. Eso nos informa sobre la frecuencia de posibles eventos, que también es una información que necesitamos. Además, con el tamaño de los bloques, sabemos algo de la energía que ha tenido el derrumbe y por la localización de los bloques conocemos el alcance espacial de esos bloques. Aquí quizás recuerdan una de las primeras láminas, les mostré este bloque tremendo de 4 a 2 metros. Este bloque está justamente arriba de este campamento que vemos, que tiene 1.100 personas que están 24 horas por turno, están trabajando ahí. Es un campamento en una mina. Y esos bloques, bien posible que llegan hasta el campamento. Al menos lo que vemos es una trayectoria de un bloque tremendo que derrumbó los arbustos, los árboles y buscó su camino hacia el campamento. Eso también es un testigo morfológico. Nos cuenta también historias de eventos ocurridos. Lo que muchas veces podemos observar cuando contamos con vegetación arbórea, que los troncos, los palos de los árboles están heridos, pinchados, también por bloques. A veces vemos heridas en el árbol de diferentes edades. A veces ya están medio curadas, a veces son súper recientes. También nos da información sobre la frecuencia de los eventos y además nuevamente de la energía que pueden tener los bloques. Kelly me recuerda que hemos hecho un recorrido por uno de los pueblos en donde tiene proyectos y en una de la montaña hubo también un montón de árboles lastimados por eventos. Otra información que nos sirve para conocer la frecuencia de eventos y cuando son bloques o piedras pequeñas que podemos levantar con la mano, vemos si por debajo hay vegetación. Cuando hay vegetación significa que recientemente esta piedra cayó. Por otra parte, si contamos con caminos asfaltados o también de tierra a veces, que tienen huecos, también recuerdo el camino de Tegucigalpa hacia Nacaome. El camino principal, por ejemplo, cuenta con muchos de esos huecos, producto por bloques caídos. A veces los bloques todavía están, a veces son removidos, pero lo que queda es el hueco. Si están analizando las amenazas por caídas, por un lado pueden observar los depósitos en el valle, por el otro lado, de ley, uno tiene que subir al punto de arranque. Y aquí nos encontramos en un punto de arranque
vemos un pequeño muro. Sin embargo, este cuenta con disposición a caídas, que es justamente este bloque aquí. Y lo que uno recomiendo analizar son la orientación de las fisuras. Contamos con fisuras, en este caso horizontales, paralelas de color violeta, y contamos con fisuras verticales aquí en color, de color rojo. Y cuando hay interacción de estas fisuras de diferentes orientaciones, conocemos el tamaño de esos bloques que van a caer. Como vemos, en este bloque le falta el pie, porque esta roca aquí es más suave, se erosionó y dejó este bloque sin pie. Ahora, cuando hay un sismo, por ejemplo, o alta precipitación, este bloque en algún día va a caer y se va a descomponer según las líneas que observamos, según las fisuras, las grietas que el bloque cuenta. Así que si analizamos la amenaza, no va a ser el bloque entero que tomamos en cuenta, sino se va a fraccionar en esos bloques de menor tamaño. Entonces, para ustedes es importante averiguar el tamaño de los bloques y también analizar la probabilidad de que pueda caer, o sea, ver si le falta el pie o ver la apertura de las grietas, de las fisuras. Antes de ayer he hecho un tour cerca de mi casa y en el medio del camino saqué esta foto y vi esta casita aquí. Y me puse a preguntar, ¿está amenazada por el punto de arranque aquí arriba? Bueno, contamos un poco de bosque, pero igual los bloques pueden caer. Y aquí vemos un montón de testigos morfológicos. Quizás le queda un poco chico en su pantalla, pero quizás también pueden observar si hay bloques. Por un lado, lo que yo haría ahora, para repetir, yo me pondría donde la casa, con mi aplicación en el celular, yo mido el ángulo horizontal hasta el punto más arriba, aquí arriba. Y si cuando estoy inferior a estos 28 grados, estoy seguro. Además, me gustaría ver si alrededor de la casa veo bloques. De lejos no parece que haya, pero habría que ir de verlo de cerca. Lo que sí estoy seguro que llegan hasta aquí, ¿no? Por los testigos que veo. Cuando me acerco, yo podría ver si tienen varias edades de depósito. Bueno, entonces me tocó subir a la punta, arriba de la montaña, para ver cómo se presenta la situación. Y veo que hay rocas, es un aprox 10 metros de desnivel. Hay fisuras, aquí veo una fisura, aquí hay otra, aquí hay otra. Son bloques bastante grandes, aquí hay otra, pero también veo que el pie está cortado, pero casi nada. O sea, los veo bastante firme, esos bloques, que solamente mirando esos no me llama tanta la impresión de que haya pronto un evento catastrófico. Les veo bastante firme en su ámbito. Quizás pasé un poco rápido, pero tal como les dije, díganme si voy demasiado rápido. Em, yo quisiera que hagan un pequeño ejercicio. Van a tener en el chat, Tony lo va a poner lámina en el chat, y van a encontrar estos 6 puntos de arranque. Conocen, eso ya también han visto antes, y los demás aún no. Y me gustaría que hagan una calificación de
las probabilidades de arranque. A la izquierda, probabilidad de liberación es muy baja y en la parte derecha la probabilidad es muy alta. Entonces, la categorización de esas 6 fotos, si piensan que este aquí a la derecha abajo tiene la más alta probabilidad de liberación, lo ponen un 6. O si piensan que este a la izquierda arriba es la probabilidad es la más alta, ponen aquí un 6. O en vez de poner los números, mover los puntos, los números también pueden posicionar las fotos más a la izquierda o más a la derecha según su orden de probabilidad. Para este ejercicio tendrán 15 minutos y si le queda tiempo, si avanza muy rápido y le queda tiempo, hay una segunda lámina que es la foto ortogonal, la ortofoto de donde está esta roca, que está en algún punto aquí en el borde, a 3.500 metros de altura, y abajo está este campamento que vimos en la lámina anterior. Y les pido el favor de discutir en el grupo de si piensan que es un lugar seguro, que ven si encuentran de pronto algún fenómeno morfológico respecto a caídas que nos podrían comentar después del ejercicio. En realidad, entonces, son dos ejercicios. El más importante es este que ven acá y si le queda tiempo, pueden seguir con el segundo. Ya. No encuentro mi grupo. Me gustaría escuchar a un grupo de sus observaciones, que por favor que puedan compartir su pantalla. ¿A quién le doy la palabra? A Jenny. Sí, muchas gracias. Perfecto. gracias, Comparte un nomás tu gusto. pantalla, por favor. Sí, en este momento voy a compartir la pantalla. Por favor, ¿me confirman cuando la estén viendo? Sí se ve. Sí. Gracias. Invito a alguno de mis colegas que estuvo en mi grupo para que nos pueda apoyar con la explicación mientras yo proyecto. Con gusto quizás puedo apoyar, igual Andrea, Naomi pueden sumarse. Estuvimos quizás analizando, discutiendo un poco respecto a lo que hablaban en la discusión. En la primera figura le pusimos 4 porque sí pudimos observar que tiene bastantes fisuras, pero analizamos también el color de los bloques y qué tan pegado estaba la base y con esos criterios pues analizamos que era un 4. En el caso de la siguiente, analizamos que era un 6 porque pudimos observar en la imagen que estaba totalmente desprendida. Y no pudimos ver que tuviera, o sea, está un bloque separado, nada más detenido, por decirlo así, con pequeñas rocas. En el caso de la figura 3, analizamos primero la vegetación, analizamos que sí tiene fisuras, pero podemos observar que todavía sigue mantenido a la base, pero también analizamos como la mirada que usted nos mostró al principio completa de cómo estaban los pequeños testigos morfológicos que habían al final de la imagen, y por eso decidimos ponerle un 3. En cuanto a la siguiente imagen, decidimos categorizarla con un 2, porque primero no pudimos ver muy bien el ángulo, ¿verdad? De la foto, se ve que está cerca. Pudimos observar que aunque tiene fisuras, estas están totalmente detenidas. Así que categorizamos con un 2 y en la siguiente, perdón, le dimos 1 porque pudimos observar vegetación, pudimos observar que sí está detenida la base y las fisuras no son tan visibles. En la última categorizamos con un 5 en este caso porque pudimos observar que el desprendimiento es reciente y pudimos observar bastante fisuras y que la base no tiene una base sólida, ¿verdad? O sea que va a seguir, en este caso, liberando bloques. Ese fue nuestro análisis como equipo. No sé si quieren agregar algo más.
Sí, desde mi lado, como el equipo, informarles que sí tuvimos como discusión con la número 3 y la número 2 para saber cuál era tuvimos como nuestras dudas, nuestras diferencias en opiniones, pero al final logramos dejar esta numeración, pero sí creemos que la 3 y la 2 son como discutibles en ese punto, que cuál es de mayor riesgo. Cambio. ¿Otras observaciones o opiniones diferentes que podrían compartir? Yo tengo una pregunta al número 5, porque justamente yo estaba en otro grupo y nos dimos cuenta que miramos a diferentes bloques. Una persona miró el bloque que está por donde están las personas. Yo, en contrario, yo me fijé a este bloque acá. ¿Usted a cuál de los bloques se fijaron? Nosotros nos fijamos en este que no tiene la base y que tiene toda esta fisura hasta acá. Cambio. Perfecto, gracias. También, perdón, nos fijamos en el color de donde están las personas, que se ve un color diferente al anterior, se ve como que ha tenido un desprendimiento recientemente, viendo el color también. Hola, igualmente yo soy del grupo y también por los filos, los bordes de la roca. ¿Te refieres a la fisura aquí arriba o a cuál te refieres? Sí, a la misma del borde. Listo. Perfecto. Tengo la impresión que de lo que escuché, todos están de acuerdo con la clasificación. La persona que yo creo conoce el sitio, tanto el 6 y el 5, Roberto, es Alto Maipo. Y abajo el campamento con con 1100 personas que se encuentran abajo. Si por favor, tú mismo podrías seguir con la próxima lámina. Ahí vemos justamente este campamento. Exacto. No sé si tuvieron tiempo para discutir esta ortofoto y para compartir sus opiniones. No, nuestro equipo no logró llegar a este punto. Cambio. Perfecto, ok, pero quizás tú podrías igual mantener tu pantalla y otra persona podría explicar sus observaciones. Con gusto. Kellen o bueno, de nuestro grupo lo que vimos es que en esta fotografía primero se ven los flujos de agua que ha habido con respecto a la lluvia, que es muy claro que hay un par de ellos que van directamente al campamento. Esto es cuando haya una lluvia muy fuerte, pues va a deslizar este material, que no van a ser piedras grandes si la lluvia no es muy grande, ¿no? Vemos mucho riesgo en el camino sí tiene posibilidades de quedar colapsado, sobre todo en la grieta que está más superior. Ahí hay como mucho desprendimiento y podríamos ver, porque incluso se ven piedras justo en la curva, en la primera curva saliendo del campamento, ahí se ven piedras. Entonces, digamos, bueno, es probable que esa parte quede bastante afectada y si lo ves en las siguientes curvas, en esa misma sección, se ven más piedras. Ese es el análisis que hicimos. Gracias, Fidel. ¿Observaciones adicionales? Si no, agrego algunos puntos. Yo creo que sus observaciones son totalmente correctos. Fidel, lo que tú observaste en la primera curva que va hacia arriba, se ve bloques que llegan casi a la altura del campamento. Además,
el lado opuesto, abajo, donde el camino sigue, también vemos a mano izquierda, vemos unos bloques que llegan a la altura del campamento. Las sendas que vemos del borde, a la izquierda del borde, son de los desprendimientos. O sea, realmente son sendas de bloques. Y si seguimos las sendas principales, vemos que casi llegan a esta línea gris a la derecha del campamento. En otras palabras, la pendiente global es mayor a los 28 grados. Vemos los bloques, se ve, bueno, eso no se ve de esta foto, yo lo sé porque estuve ahí, pero hay de diferentes, de todas edades están los bloques. O sea, el riesgo es sumamente alto de caídas y al momento que se informó a los obreros o a los gerentes, cerraron el campamento con suerte y construyeron un dique que vemos a la derecha del camino. Y el dique es bien alto y es grande y así pudieron volver a reinstalarse. Pero perdieron mucho tiempo en las operaciones por falta de haber hecho un análisis previo de instalación de este campamento. Muchas gracias por su participación. Yo creo que les veo calentados para los próximos ejercicios que vamos a hacer después del descanso. Yo diría que hagamos, Tony, ¿hacemos 10 o de 15 minutos un descanso? Esto tienes que decir tú sabes 10. lo que vamos a hacer después, ¿no? 10, sufi para tomar un cafecito y ir al baño. Bueno, nos Ok. vemos exactamente a las 10. Perfecto. Muy bien. Ya, sí que pasaron todos por el primer proceso de caídas y quisiera darles algunas impresiones respecto al proceso de deslizamientos. Hay diferentes tipos de deslizamientos. Hay unos espontáneos grandes que se mueven millones de metros cúbicos. De esos procesos no hablamos, son demasiado complejos, demasiado grandes y ocurren muy, muy rara vez. Hay otros que son deslizamientos permanentes, donde el terreno siempre se mueve milímetros o centímetros por año. Mayormente perjudican, pero normalmente personas no mueren. Los procesos que quisiera conversar y hablar son justamente los deslizamientos espontáneos, que son chicos, que son rápidos, que ocurren a menudo en pendientes altas. Lo que vemos acá, y empezamos con un ejercicio, es una foto de Google Earth, pero de una región entre La Paz y la selva en Bolivia, donde hace un par de años atrás hubo un evento. Y antes de comenzarles mucho de ese evento, quisiera aprovechar de usarlo como ejercicio. Imagínense, aquí vemos un par de casas, un pequeño pueblito que está en un cono de un torrente que vemos acá en la última parte. Espero que vean mi mouse. Ahora, no explico exactamente lo que ocurrió en este evento, sino ajusté un poco mi cuento para que sea conforme a este seminario. Entonces, le pido el favor a los bolivianos que disculpen que no comento totalmente lo correcto, pero para ejercicio sirve. Imagínense, había hace unos 5 o 7 años atrás una temporada, o sea, una precipitación altísima y las autoridades locales tenían miedo de que se pueda reactivar este torrente y por un flujo detrítico
destruir este pequeño parque, un pueblito. Entonces, la autoridad local definió una vía de evacuación. Imaginamos que las autoridades locales han dicho, bueno, ¿a dónde ir? Se puede evacuar por el camino para acá o se puede evacuarse por ese camino acá. Mi pregunta va hacia el lado, buena idea, la ruta de evacuación, sí o no. Y para ambas opciones que busquen argumentos solamente mirando esta ortofoto, o sea, esta foto Google Earth. Ahora lo vemos del lado opuesto, perdón, la desorientación. Aquí el torrente, el mismo torrente, el pueblito aquí abajo y la ruta de evacuación que va por este lado. Y cuando se van a los grupos para el ejercicio, también pueden activar el video. Como ven, cómo puede ocurrirse un flujo detrítico. Imaginemos que es este aquí. Pero sigue la pregunta si esta ruta de evacuación vale la pena o no y por qué sí o por qué no. Esta lámina la van a encontrar en el chat. ¿Dónde lo va a poner ahí? ¿Cómo lo ha hecho en el ejercicio anterior? Y les pido el favor de discutirlo dentro de los próximos 10 minutos, volver y luego presentar sus opiniones. Ok, entonces, Osvaldo, igual, le doy la palabra. Si no hay otras personas que quisieran explicarlo. Bien, muchas gracias, Greg. Ok, bien, como ciudadano paseño acá de la ciudad, del país de Bolivia, tenemos a unos kilómetros nada más el ingreso a los Yungas. Prácticamente todo lo que estamos viendo en la imagen se repite en todo el camino hacia este territorio de los Yungas. Son carreteras donde presentan deslizamientos debido a la topografía de este lugar, ¿no? Estas carreteras, como las pueden ver, todo el tiempo se deslizan, son improvisadas. Hay alto movimiento de tierra, tanto por días de lluvia, como también por tratar de restablecer las rutas. Ahora, la pregunta que me hacían acá en el grupo era de que hacia dónde se va la gente, hacia cuál es el lugar más seguro. Pues por el contexto en el cual nosotros vivimos es hacia la carretera como tal, entonces es moverse, porque les decía, buscar el mejor de los males que nosotros tenemos, porque estamos en un lugar inhabitable por estos deslizamientos. Entonces, yo les había dicho que la mejor ruta de evacuación es aquella que nos lleve lo más cerca posible a la ciudad de La Paz, ya que hacia adentro nos vamos a encontrar con comunidades donde tal vez no exista capacidad de respuesta para atención a las personas. Entonces, ahí había una discusión donde decíamos que deberíamos llevar a la gente a la parte más alta, que vemos ahí como una serranía en la parte superior de ese torrente. Sin embargo, los deslizamientos suceden de un momento para otro y la recomendación que se hace desde una gestión de riesgos es que no se deben acercar a lugares donde existan deslizamientos. Hay varios videos que se hicieron virales del deslizamiento de la Asunta, donde se ha llevado maquinarias en un abrir y cerrar de ojos. Estaban trabajando en mover las piedras que estaban producidas por el deslizamiento, pero todo se lo llevó, toda una masa de tierra. Bueno, esa es lo que yo les puedo compartir como un ciudadano acá que ha estado cerca a estos eventos, que vive acá, pero me encantaría poder conocer el criterio de los demás, tanto de nuestros expertos, de nuestros compañeros que viven afuera de nuestro país y así poderlo ver con otros ojos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Alguien que quiera agregar? Ok, lo que quisiera agregar, Osvaldo, si volvemos a los temas de los testigos, aquí vemos un deslizamiento ocurrido.
Aquí vemos otro. Vemos unos chicos que puede ser, a ver, producto de la construcción del camino, también es posible porque se cortó el pie del talud. Pero también aquí arriba vemos un sector reforestado, pero también se deslizó hace años atrás. Entonces, tal como tú dijiste, casi por toda parte hay riesgo por deslizamientos. La temática de evacuación es otra temática que con gusto en otro momento podríamos discutir. Hoy nos quedamos con el tema de las observaciones de los testigos. El deslizamiento que tú mencionaste, Osvaldo, yo creo que es que justamente en este camino la gente se evacuó y se evacuó por la ruta y en este momento se activó la ladera y ha muerto, no sé, eran 20 personas, no recuerdo la cifra, pero han muerto varias personas. Se les ve con esas poleras blancas, que es feo de ver. Lo que digo es, vale la pena analizar la situación antes de crear sectores de evacuación. También me llama la atención que un bosque denso no garantiza la seguridad de los taludes. Este talud está totalmente forestado, pero igual cuando el deslizamiento es bien profundo, no importa si es bosque o no bosque, se va a deslizar igual. Bueno, quizás algunas características de deslizamientos espontáneos. Lo que vemos es un corte de una montaña, vemos la roca y por encima está colluvium, o sea, material de tierra y un poco algunos árboles. Y Georg, puede ser disculpe, de arcilloso, puede Georg, ser de caliza la roca. Y obviamente cuando ocurre una precipitación fuerte, se puede deslizar el material suelto por encima de la roca. Eso queda obvio. Lo que también hay ¿tú que me que darse entiendes? cuenta que no es solamente la precipitación que va por encima del material que se desliza, sino también el agua em, que infiltra en la roca y en algún momento quiere escapar hacia afuera. Y cuando el suelo está fuertemente compactado, queda como aislamiento. El agua no puede salir. Y cuando no puede salir, está incrementando la fuerza hasta que explota y el talud se derrumbe. En muchos de los casos, el agua que no puede escapar es más perjudicante que lo que ocurre en la superficie. Como regla general, para deslizamientos, no hablo de flujos detríticos, sino solo de deslizamientos que vienen de los taludes. En taludes inferiores a aprox 20 grados, difícil de que pueda ocurrir un deslizamiento. Entonces, con un clinómetro, yo creo aquí les puse un clinómetro a la mano izquierda en una aplicación, en este caso se llama la aplicación Clinometer, que es gratuito, se puede medir pendientes, no súper preciso, pero para deslizamientos, para medir pendientes es suficiente. Ahora estamos de vuelta acá. Tal como digo, línea horizontal y juntar la pendiente donde piensan que podría deslizar si es inferior a 20 grados, difícil que ocurra. También eso les ayuda en analizar las amenazas. Algunos factores desencadenantes es la litología, o sea, el tipo de la roca. Si es roca arcillosa, la probabilidad es mayor en comparación a roca tipo caliza. El bosque, tal como les mencioné en el video anterior, el bosque no ayudó, o sea, no sirvió para frenar o retener la masa. Si hablamos de deslizamientos superficiales, quiere decir la profundidad es máximo a la profundidad a donde llegan las raíces. Si contamos con un bosque denso, la pendiente crítica, como observaciones, regla general, se aumenta con 5 grados,
Quiere decir, si las raíces logran perturbar o pasar el material suelto y llega hasta la roca, a ver, ¿dónde está? Ya. La pendiente crítica ya no es 20, sino es 25 grados. Eso es como regla general. O sea, apoya en el momento en que las raíces pueden pasar llegar hasta la roca. Luego, no es solamente la pendiente crítica, sino también cada flujo tiene su alcance. Y el alcance depende de la superficie. Si tenemos un talud con esta curva, el alcance es mayor a si tenemos un talud con un quiebre de pendiente abrupto, el alcance es inferior. Hay aproximadamente una regla, pero es súper genérica. Si tenemos una casa, un objeto a distancia mayor que 100 metros, el flujo no llega a la casa. Eso no es una cifra totalmente correcta, pero como regla general se puede orientarse a esos 100 metros. En muchos estudios, los ingenieros lo que fabrican es un mapa de pendientes, donde dicen que si estamos por encima de la pendiente crítica o inferior a la pendiente crítica, está bien hacer este mapa, pero no hay que olvidarse que cada flujo tiene su área de influencia, su área hasta donde llega, y este puede ser inferior a los 20 grados. Y mayormente las casas no están en las cuestas de alta pendiente, sino están en el pie. Y por eso es de gran importancia de, adicionalmente a los sectores de la pendiente crítica, añadir un área donde pueden sentarse los flujos y provocar daños. Esa es la aplicación Clinometer que les comenté. Listo. Y ahora vamos a los testigos morfológicos o factores desencadenantes. Si encontramos en terreno fisuras, es una indicación 100%, o sea, claro que ese suelo se desencadenó, no hubo precipitación suficiente para deslizarse, pero ahora sí está herida, el terreno está herido, es muy fácil de arrancarlo con una fuerte precipitación futura. Arriba a la derecha contamos con también una fisura, una grieta abierta, y las sogas son las raíces de las montañas, de los árboles. Y si esas sogas son tendidas como si puede tocar una guitarra, quiere decir que el suelo que va hacia abajo está en movimiento. En este caso, las raíces están medio colgadas. Quiere decir que sí se activó, pero hace muchos años. No es reciente. Entonces tiene dos informaciones. Primero, una grieta es, ojo, el terreno se movió y se puede mover fácilmente. Y la tensación, o sea, la forma de las raíces, si son colgadas o estiradas, nos informa sobre la actividad que tiene el talud. A la derecha, abajo, vemos también un deslizamiento superficial que se activó a un par de años atrás y los agricultores ya vuelven a cultivarlo. Quiere decir que ese testigo morfológico se va a perder. Pero todavía vemos que es un sector que se puede deslizar. Y si tenemos al lado, a la izquierda y a la derecha, situaciones parecidas que aún no se deslizaron, sabemos que son sitios
altamente de alta amenaza porque puede ocurrir lo mismo. Es la misma roca, el mismo material suelto, probablemente la misma pendiente. Todos esos sectores son de la misma manera amenazada por deslizarse. Y abajo a la izquierda vemos una foto de Honduras, no recuerdo el sitio, donde volamos con el dron. Y un dron es una maravilla para trabajar porque se ve muchos testigos morfológicos que desde el suelo no se ve. En este caso es un camino principal que cortó el talud, porque el camino está más abajo que el talud aquí. Y si nos acercamos un poco, vemos que todo está fisurado. Y estoy seguro que este talud, esta masa se deslizó. Ya son un par de años atrás que sacamos esta foto. Hasta aquí arriba vemos fisuras. O sea, todo este talud, aquí también, todo este talud está perdido. Ya se desconectó. Solo falta un poco más de humedad y se va a deslizar con un deslizamiento grandote. Esos son fenómenos alarmantes que se les ayuda o evacuar o prohibir de construir. Estoy con pila baja, perdón. O en el mejor de los casos, construir medidas de mitigación, aunque para una masa tan grande va a ser difícil. Habría que chequear si la profundidad es baja, una reforestación podría ayudar. Si es una masa profunda, no va a servir. Para deslizamientos espontáneos pequeños, pero igual son destructivos, hay otros factores desencadenantes o testigos que les podría ayudar en el análisis. Si vamos a la derecha, en la parte alta pasa un camino. Por aquí se deslizó una masa. Lo que pasa es que un camino es, en muchos casos, una senda para acumular agua en la precipitación. En el momento en que la orientación del camino cambia, el agua se va por encima y permite infiltrar mucha agua que puede arrancar al suelo. Otro testigo morfológico que es un factor desencadenante es la compactación del suelo por las vacas. Todas esas líneas son producidas por las vacas, son sus sendas. Y la vaca con sus pies chicos compacta el suelo y ocurre lo que les comenté antes, que el agua subterránea no puede escapar y incrementa la presión hasta que explota el talud. Otro factor desencadenante o testigo morfológico son grietas. Aquí se abrió una grieta, pero no derrumbó el talud. Pero como está herido, pronto va a derrumbar. Otro factor, ya les comenté, si contamos con suelos arcillosos, es más probable que ocurra. Además, si cortamos el pie del talud, tal como se ha hecho construyendo esta casa, o en el ejemplo de Bolivia que vimos, por la construcción del camino se cortó el pie del talud, entonces es un factor desencadenante también. Hay otros testigos que encuentran el terreno como áreas húmedas en taludes de alta pendiente, o si el talud se encuentra en un área con un deslizamiento permanente que reconocemos con una forma ondulada, también puede ser un testigo morfológico a considerar. Pasamos un poco rápido esas láminas. Yo pensé en vez de hacer otro ejercicio interactivo en grupo, de jugar un Kahoot. No sé si todos conocen cómo funciona el Kahoot. Para los que no conocen,
Sí les voy a abrir una página web donde va a aparecer un código QR que pueden escanear con su teléfono y así entran al juego y va a haber una serie de preguntas que tienen que contestar. Siempre hay 4 opciones que pueden contestar y al final vemos quién gana el juego, que es nuestro test para el final del seminario de hoy. Ahora voy a activar el Kahoot. Que me lo abrí Georg, ¿me aquí. entiendes? Georg, ¿Cómo? sí, ¿me entiendes? Te entiendo, sí. Ok, de pronto hay algunas preguntas. Yo veo una mano arriba ya desde hace tiempo, ¿no? Ok, perdón. A ver, ¿quién es? Era yo, pero ya terminó con, o sea que ya se habló sobre el tema, entonces me olvidé bajar la mano, pero era sobre los puntos de salida y el hecho de que en esa imagen, en el ejercicio número 2, como tal no hay árboles, sino como que vegetación que crece muy poco, entonces la tierra de por sí es muy débil y que hay como que una especie de tradición de que se conoce de que este lugar se desliza, entonces la limpieza de estos deslizamientos, le comentaba a mi grupo, a veces es de 4 horas, entonces después del deslizamiento de 4 horas limpian y como que continúan su tradicional vida, pero es solamente eso. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Sí, gracias por la observación. ¿Hay otros puntos? Listo, entonces les voy a invitar a jugar. A ver si nos funciona. ¿Qué es un testigo morfológico? Tienen que pinchar una de las 4 opciones. Tienen 20 segundos más para dar su respuesta. y de pronto también tienes que decir más rápido, responden, más puntos tienen, ¿no? Si lo tienen correcto. Es así, de verdad. Exacto. Ajá. Tenemos 10 respuestas y ninguno. ¿Qué es un testigo morfológico? Es un objeto que queda en el terreno después de un evento natural. Casi todos pusieron un evento. An evidence that in the near future a catastrophic event will occur. Una evidencia de que en el pronto puede ocurrir un evento. Sí, bastante bien. O sea, casi hubiera podido ser también la respuesta correcta. Sí, estoy de acuerdo. Pero incorrecto, correctamente es lo que ya ha ocurrido. Vamos al próximo. La pendiente crítica para que ocurran las caídas. Son rápidas las respuestas. Contamos, yo creo con todos, ¿no? Somos 10. Exacto. Son los 28 grados. Es una persona que puso 35 grados. En muchos de los casos, la pendiente de 35 grados es la pendiente natural de acopios de material, de suelo o de piedras. Pero en cuanto a caídas, son los 28 grados la pendiente global.
Vamos al próximo. Caídas. Áreas inferiores a la pendiente crítica. Áreas inferiores a la pendiente crítica. Expuesta a caídas o seguras. Hoy tenemos de todas las opciones. Si hablamos solamente de caídas, áreas que están inferiores a los 28 grados son protegidas por las caídas, pero no para los demás procesos. Porque ya nos dijiste que los deslizamientos pueden ocurrir a pendientes inferiores, ¿no? A 25 grados. Ya, bueno, para caídas son 28, ¿no? Ujú. Para Los deslizamientos 20, deslizamientos son al menos 20. Mayormente Ajá. depende de la litología, un poco más que los 20 grados, pero si es inferior a 20 grados, es muy poca la probabilidad de que ocurra. Ujú. Pero si son 26 grados, igual deslizamientos fácil pueden ocurrir. Entonces, la respuesta correcta es, son protegidas en cuanto a caídas. Vamos a deslizamientos. ¿Cuál de los factores desencadenantes es falso? Ujú. Contamos con las 10 respuestas rápidas. Ah, 11. Somos Hay 11. 11. Ya 12. Perfecto. Todos correctos. Y ahora nos quedan aprox 2 preguntas más. Pincha 2 respuestas en esta próxima pregunta. Son 2 opciones las correctas. 2 factores desencadenantes correctos. Tienen que apurarse. Quedan 5 segundos. Perfecto. Son 7 en corte artificial del talud y el ángulo de la pendiente. La orientación nor-sur no importa, no tiene influencia, y la altura sobre el nivel del mar normalmente no. Cuando llegamos a sectores con nieve, sí puede tener una influencia, pero normalmente no tiene. Perfecto. ¿Cuál es la respuesta correcta en cuanto a deslizamientos? Esa pregunta es difícil porque no la tratamos realmente en el seminario. Eso resulta difícil. Tenemos solamente 4 respuestas. Lo correcto, no hay una correlación lineal entre precipitación y probabilidad o volumen de deslizamientos. Puede que llueva poco y ocurre, puede que llueva mucho y no ocurre nada. O sea,
definir una precipitación crítica para que ocurran deslizamientos no es recomendable, porque en el caso normal no se puede. La precipitación no tiene ninguna influencia en cuanto a deslizamientos. No, eso es falso. Normalmente se requiere una precipitación. Independiente si es mucho o poco, pero como factor desencadenante sí necesitamos la precipitación. Obviamente sismos también es un criterio importante. Y los dos a la izquierda, 45 o 60 milímetros por hora, no son incorrectos, son falsos. Ahora, deslizamientos pueden afectar a construcciones cuando la pendiente es 15 grados o de 10 a 20. No puede ocurrir en áreas boscosas, forestadas. Puede ocurrir en pendientes mayores a 20 grados. O que tenemos gran variedades. Lo correcto es sí, y mayores a 20 grados pueden ocurrir. Depende de la litología, puede ocurrir a partir de 25 grados. La pendiente crítica siempre hay que definir en terreno. No puede afectar a casas cuando la pendiente es 15 grados. Es correcto, pero hay que tomar precaución. Puede ser que el objeto, la casa, por ejemplo, está en una pendiente de 15 grados, pero el talud que está pegado, que está al lado, quizás es mayor a 20. Entonces, a pesar de que la casa está en 15 grados, en el talud al lado puede ocurrir deslizamiento, y si es la casa más cercana a 100 metros del pie del talud, sí puede ser afectado. Pero no desencadena un talud con 15 grados. En áreas forestadas puede haber deslizamientos. No es un factor que garantiza la estabilidad. Y eso está falso, 10 a 20 grados. Yo creo que con eso, a ver si no... Ah, no, tenemos otro más. ¿Cuál no es un factor desencadenante? Fisuras, cortes del pie, deforestación, deslizamientos permanentes. La mayoría está correcto. La reforestación no es un factor desencadenante. No tiene influencia o ayuda a reducir el riesgo, ¿no? Pero no es un factor desencadenante. No sabía que había tantas preguntas. A ver. Haz la última. 9 de 9. ¿Cómo llamamos la aplicación para medir la pendiente? Casi todos están correctos. Se llama clinómetro. Pueden chequear en su App Store. Seguro que lo van a encontrar. Bueno, ahora a ver, ¿quién ganó?
Puesto 3, Renan. Fidel. La persona que ganó, Jenny. Felicidades. Muy bien. Bueno. Y con la música. Con eso terminamos y les agradecemos por su participación. No, Tony, no sé si tú tienes algo a decir para finalizar el seminario. De pronto, solamente si les quedan alguna pregunta urgente. La última posibilidad, ¿no? Víctor, sí, por favor. Hola, solo tengo una pregunta. En una de las imágenes donde estaba la carretera y abajo había zona de grietas, ¿cuánto es la profundidad que debe tener esas grietas para poder reforestar y sea favorable reforestar y cuándo no? ¿A cuál de las láminas te refieres? A ver, La de Honduras, ¿te refieres a esta? esta. En esa imagen, Ya. el área de Em, abajo, esas grietas, para que sea favorable reforestar esa zona, ¿qué profundidad tienen que tener esas grietas? Ya. Depende del tipo de vegetación que tú de la plantación. Si tú logras tener árboles que tienen raíces muy profundas, la regla es así, que la raíz tiene que ser más profunda que la grieta. Lo claro es si tú tienes roca y por encima el material suelto. Por decir, si la grieta tiene 2 metros de profundidad, pero tú tienes vegetación que tiene raíces que pueden tener 3, 4, 5 metros de profundidad, la raíz jala la roca, agarra la roca y sostiene el material suelto. Sí. Aquí no hay, digamos, normalmente son pocos metros. 2, 3 metros de profundidad, pero si es más que eso, difícil de encontrar árboles o un bosque Sí. entero que llegue más profundo. Ah, listo. Gracias. Sirven solamente para deslizamientos superficiales, para profundos de varios metros no tiene efecto positivo. A veces de lo Muy bien. contrario por el peso adicional de la vegetación de los árboles. Gracias. ¿Hay otros? Georg, en cuanto a esto, ¿no? Me acuerdo lo que hablamos hace un par de años, ¿no? Cuando hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza, reforestación, ¿no? Y pienso que sería bien de decirlo esto un poquito más claro, que es bien trabajar con reforestación, pero también es muy importante saber exactamente qué hacemos para no poner las comunidades en una falsa seguridad. De pronto puedes un poquito explicar esto. Me parece muy importante. Sí, Tony, ¿Te acuerdas? en los países que pude recorrer en mi tiempo de la Cruz Roja, sí había muchos proyectos en que la gente se sentía segura con este criterio. Bosque significa estabilidad y que no es el caso. El bosque tiene un montón de otros aspectos positivos, ¿no? Retener humedad del suelo, dar sombra, etcétera, etcétera. Un montón de aspectos positivos, pero en cuanto a estabilidad, puede ser puede incluso empeorar los riesgos, porque la gente se siente segura y empieza a construir sus casas por debajo del talud.
Me parece importante. Gracias. ¿Algo más? ¿Algunas otras preguntas? Todavía veo la mano de Víctor, pero pienso que es la misma mano. ¿O tienes otra pregunta? No, solo eso. Perfecto. Bueno, No, ya está. 3, 2, 1, cerrado. Ok, muchas gracias, Georg, para esta inmersión profunda, guiada e interactiva en las, como digo yo, maravillas de los testigos silenciosos. Y espero que ustedes salen de este webinar con una mejor comprensión del concepto de estos testigos silenciosos o morfológicos y su valor añadido para una evaluación de riesgos más sólida. Gracias por haber participado en este webinar. Adiós y que tengan un muy buen día. Y nosotros aquí una muy buena tarde, ¿no? Ok. Hasta Que nos luego a vaya muy todos. bien. Muchas Gracias. gracias por su Hasta luego, Hasta participación. luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Gracias.